Entonces, vamos a leer algunos... ¿Lo encontraste? Pues, ¿qué pasó? Bueno, en el libro 4, la lectura 40, nos dice lo siguiente. Dice, tú, le está diciendo Jesús a Luisa, tú en una palabra has aferrado todo, pidiéndome lo más grande que hay en el cielo y en la tierra. Y yo, en este santo querer, deseo y quiero mayormente conformarte. Y para hacer que te sea más dulce y gustoso mi querer, ponte en el círculo de mi voluntad y observa en ella sus diversas virtudes y cualidades, deteniéndote ahora en la santidad de mi querer, ahora en la bondad, ahora en la humildad, ahora en la belleza, ahora en la pacífica morada que produce mi querer. Y en estas paradas que hagas, adquirirás siempre más nuevas e inauditas noticias de mi santo querer. Y por eso quedarás tan atada y enamorada que no saldrás nunca más de él. Y esto te traerá un gran provecho, porque estando en mi voluntad, no tendrás necesidad de combatir con tus pasiones y de estar siempre en armas contra ellas, pues mientras parece que mueren, renacen nuevamente más fuertes y vivas, sino que sin combatir, sin estrépito, dulcemente se mueren, porque ante la santidad de mi voluntad, las pasiones no se atreven a presentarse y pierden por sí mismas la vida. Y si el alma siente los movimientos de sus pasiones, es señal que no hace morada continua en los confines de mi querer. Creo que es muy clara la lectura. Entonces, libro 12, lectura 119. Y dice, vamos a leerla toda porque es importante. El título dice, vivir en la divina voluntad es sacramento y sobrepasa a todos los demás sacramentos juntos. Estaba pensando entre mí, ¿cómo puede ser que el hacer la voluntad de Dios sobrepasa a los mismos sacramentos? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿y por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Porque son sagrados, tienen el valor y el poder de conferir la gracia, la santidad, pero estos sacramentos obran según las disposiciones de las criaturas, tanto que muchas veces quedan hasta infructuosos sin poder conferir los bienes que contienen. Ahora, mi voluntad es sagrada, es santa y contiene toda junta la virtud de todos los sacramentos. Y no solo esto, sino que no necesita trabajar para disponer al alma a recibir los bienes que contiene mi voluntad. Porque en cuanto el alma se ha dispuesto a hacer mi voluntad, se ha dispuesto por sí misma a recibirlos. Y mi voluntad, encontrando todo preparado y dispuesto, aun a costa de cualquier sacrificio, sin tardanza se comunica al alma, derrama en ella los bienes que contiene y forma los héroes, los mártires del divino querer, los portentos más inauditos. Y además, ¿qué hacen los sacramentos sino unir al alma con Dios? ¿Y qué cosa es hacer mi voluntad?
¿No es acaso unir la voluntad de la criatura con su Creador? Perderse en el querer eterno, la nada subir al todo, el todo descender en la nada, es el acto más noble, más divino, más puro, más bello, más heroico que la criatura puede hacer. Ah, sí, te lo confirmo, te lo repito, mi voluntad es sacramento y sobrepasa a todos los sacramentos juntos, pero en modo más admirable, sin intervención de mi voluntad, se forma entre mi voluntad y la del alma. Perdón, me salté un renglón. Dice, pero en modo más admirable, sin intervención de nadie, sin ninguna materia, el sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad y la del alma. Las dos voluntades se anudan juntas y forman el sacramento. Mi voluntad es vida y el alma está ya dispuesta a recibir la vida. Es santa y recibe la santidad. Es fuerte y recibe la fuerza, y así de todo lo demás. En cambio, mis otros sacramentos, cuánto deben trabajar para disponer a las almas, si es que lo logran. Y estos canales que he dejado a mi iglesia, cuántas veces quedan maltratados, despreciados, conculcados, y algunos se sirven de ellos para ensuciarse y los ponen contra de mí para ofenderme. Ah, si tú supieras los sacrilegios enormes que se hacen en el sacramento de la confesión y los abusos horrendos del sacramento de la Eucaristía, llorarías junto conmigo por el gran dolor. Ah, sí, solo el sacramento de mi voluntad puede cantar gloria y victoria. Solo Él es pleno en sus efectos y es intangible de ser ofendido por la criatura, porque para entrar en mi voluntad debe dejar su voluntad, sus pasiones, y solo entonces mi voluntad se abaja a ella, la inviste, la funde y de ella hace portentos. Por eso cuando hablo de mi voluntad hago fiesta, no la termino jamás. Es plena mi alegría, no entra amargura entre yo y el alma. En cambio, en los otros sacramentos, mi corazón nada en dolor. El hombre me los ha cambiado en fuentes de amarguras, mientras que yo se los he dado como tantas fuentes de gracias. En el libro 16, la lectura 27, dice lo siguiente: hija, no te preocupes. Lo que quiero es que tú no pongas nada de lo tuyo y que obedezcas por cuanto puedes. Se sabe que todas las demás santidades, esto es, la de la obediencia y de las otras virtudes, no están exentas de pequeñeces, de turbaciones, de contiendas y de pérdida de tiempo, que impiden formar un hermoso sol o a lo más forman una pequeña estrella. Solamente la santidad de mi querer es la que está exenta de estas miserias, y además mi voluntad encierra todos los sacramentos y los efectos de ellos. Por eso, abandónate del todo en mi voluntad, hazla toda tuya y recibirás los efectos de la absolución o de alguna otra cosa que te fuera negada. Por tanto, te recomiendo que no pierdas tiempo,
pues con perderlo vienes a obstaculizar mi vida real que estoy formando en ti. Luisa, en un principio de este empezar a conocer la divina voluntad de ella, Jesús la va llevando por el camino del desapego. Le va pidiendo que se desapegue de todo, que renuncie a todo lo suyo. Le va pidiendo que se abandone totalmente en Él, que confíe en Él. Luego le va pidiendo también que se adentre en la meditación de su pasión para que Luisa vaya comprendiendo lo que Él sufrió, quién es Él que lo sufrió, el por qué lo sufrió, y con todo esto empezará a entender quién es ella. O sea, el conocimiento de nosotros lo podemos obtener a través de conocer a Jesús, a través de conocer la vida de Él, vamos entendiendo quiénes somos nosotros. Entonces la lleva por ese camino, luego le pone actos para imitar la vida de Él, o sea, la pone prácticamente a imitar las virtudes de Él, imitación. Le va poniendo todo lo que Él desea que Luisa haga y Luisa está totalmente entregada a Él. Después de ese tiempo, llega un día Jesús y le dice, mi amor quiere purificarte del todo, para que no tenga obstáculo en poder venir a morar en ti. O sea, lo que quiere mi amor es venir y hacer morada perenne en ti. Por eso necesita purificarte del todo. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué más necesita hacer Luisa? O sea, en realidad ya está totalmente purificada, ya se abandonó, ya se desapegó de todo. Y entonces, ¿qué más le estará pidiendo Jesús? Y entonces Jesús le dice, y para eso no hay otro medio más que ponerte en batalla con el enemigo. No hay otro medio más que ponerte en batalla con el enemigo. Y entonces uno dice, ah, caray, ahora Jesús la quiere poner a enfrentarse al demonio. Y Luisa, pues lógico, dice, espérate, calmado. O sea, ¿qué es lo que quieres de mí? Y entonces le explica y le dice que nosotros conocemos nuestras miserias grandes, conocemos lo que normalmente actuamos, pero que tenemos muchas miserias, muchas que no conocemos. Y por lo tanto, Él necesita que nosotros vayamos deshaciéndonos de esas miserias. Entonces le dice, el demonio, esa lucha con el demonio, va a hacer que el demonio te excite, te incite o te saque a flor de tu conciencia esas miserias para que te puedas pelear con ellas y las puedas vencer. Entonces, bueno, Luis acepta y la pelea con el demonio duró 3 años y medio, un poco más de 3 años y medio, en donde el demonio la hizo ver su suerte y bueno. Sin embargo, Luisa logra vencer todo eso y una vez vencido, ahora ya es la voluntad de Luisa está totalmente purificada de todo lo que tenía y ahora ya puede en un momento dado recibir lo que Dios le quiere dar. En términos generales, esto nos haría pensar que nosotros también deberíamos de hacer lo mismo. O sea, deberíamos de pelearnos con el demonio, deberíamos de hacer el esfuerzo por abandonarnos. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer de cómo le hago? ¿Sí? Abandónate y bueno, pero ¿cómo me abandono? Abandónate. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Abandónate. Luisa, como decíamos, tuvo que construir junto con Jesús el reino de la divina voluntad en las criaturas salidas de pecado original.
O sea, el reino ya estaba, el reino ya está, el reino es Jesús. María lo contiene, sí, ella es la reina de este reino, pero en las criaturas salidas de pecado original no existía ese reino. Por lo tanto, ahora Luisa, que es la primera, tiene que construir junto con Jesús ese reino en ella. Y por eso la lleva por el camino de las virtudes, porque ella tiene que poner el sello de cumplido al camino de la virtud humana. Lo mismo que hizo María allá hace 2000 años, que cumplió todo lo que el Padre había pedido para mandar al Redentor, que había pedido en cuanto a peticiones, anhelos del Redentor y actos santos, santos de voluntad humana, que la humanidad no había podido completar. Entonces María, con la divina voluntad, lo abarca todo, lo completa, y por eso se dice que Jesús nace en la plenitud de los tiempos, porque es María la que completa, María es la plenitud de los tiempos. Ahora, para mandar, para volver a dar como para beneficio de toda la humanidad la voluntad divina, el Padre vuelve a pedir un determinado número de peticiones. Para eso nos deja el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea, es simplemente ese es el reino que estamos pidiendo. Jesús se pone a la cabeza de esa petición, pero desafortunadamente nosotros nunca hemos sabido qué estamos pidiendo. O sea, pedir el reino, ¿qué reino? ¿Quién sabe? Y lo único que vemos en la segunda parte de esa oración es que se cumpla, quiero cumplir con tu voluntad, dime qué tengo que hacer para yo obedecer. Y no se trata de obedecer, sino que se haga como en el cielo, así en la tierra. El problema es que nunca nos dijeron cómo se hace en el cielo. Y por eso, ya lo dijimos ayer, se cambian las palabras para adecuarla a nuestro entendimiento. Y ahora lo que dice el Padre Nuestro es que se cumpla tu voluntad en la tierra igual que se cumple en el cielo, no que se haga como en el cielo. Entonces Jesús se pone a la cabeza de nuestras peticiones y pide también un determinado número de actos santos de voluntad humana para mandar su voluntad nuevamente para todos nosotros. Vuelve a haber una plenitud de los tiempos en este momento, porque Luisa, con la voluntad divina en ella, abarca a toda la familia humana y completa todas las peticiones, rehace las peticiones que hemos hecho como, perdón por la palabra, pericos, o sea, recitando el Padre Nuestro, no poniendo atención en lo que estamos haciendo, y ella es la que cumple con todo y ahora Dios ya va a mandar su voluntad nuevamente. Por eso es que Luisa tiene que pasar por todo el camino de la virtud. Y Jesús se lo dice también a ella, le dice, cuando yo vine a la tierra, vine a abolir la ley antigua para darle, bueno, vine a cumplirla y abolirla, vine a darle el sello de cumplido y ahora poner nuevamente mi regla. Acuérdense que Jesús llega y dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, empieza a cambiar, empieza a quitar todo lo agregado, simplemente deja la ley, que es lo que Dios había dado. Todo lo demás lo quita, ¿sí? Y ahora pone lo suyo. Y dentro de lo suyo está, bueno, todo lo que conocemos, como las gracias, los sacramentos, todo lo que la iglesia nos da. Eso
Luisa lo tuvo que vivir, lo tuvo que pasar, nosotros ya no. El reino ya se construyó, ya no tenemos que construirlo nosotros, simplemente pagar el precio que cuesta el reino. Y el precio que cuesta el reino es mis atributos, o sea, dejarlos fuera, quedarme sin nada más que con el motor de mi voluntad para que pueda venir el motor de la voluntad divina y los atributos de la voluntad divina. Entonces, volvemos a los sacramentos. Si entiendo todo esto, si entiendo que la vida divina está en mí, si entiendo que lo que se está moviendo a través de mis actos es la vida divina, entiendo que ya no tengo nada de lo mío porque ya me lo quité, ya renuncié a ello. Ahora la pregunta es, ¿en los sacramentos para qué me sirven? Renovar simplemente lo que los sacramentos puedan darme. La comunión, ya dijimos, esa es para Jesús. El bautismo y la confirmación y la primera comunión son para entrar en la iglesia, para entrar en esta sintonía, en esta armonía con Jesús. Los demás, el orden, matrimonio y extremaunción, esos serán necesarios. Pero queda ese puntico, como dicen ustedes, ese puntico de la confesión. Y ahí es donde a veces como que hay cierto problema. No importa, confiésense. No hay problema, es un sacramento que aunque la divina voluntad lo contiene, que aunque ya no tengo el acto de mis miserias o de mis virtudes, ahora puedo, aún teniendo el acto divino, puedo fácilmente ir y confesarme y decirle al sacerdote pues lo que queramos, porque pecado ya no hay. ¿Mandé? No tanto como saludarlo, sino decirle, ¿sabe qué? Todavía no tengo la plenitud de la vida divina en mí. Y va a decir el sacerdote, híjole, ¿y este quién se cree? En fin, no hay problema, o sea, ¿de acuerdo? No hay problema. Pero lo que sí quiero que quede claro, y es por lo que entramos en esto, es que los sacramentos los contiene la divina voluntad. Los efectos de los sacramentos salen de la divina voluntad. Si tenemos la divina voluntad de nosotros, no hay problema. El día que un alma que viva en la divina voluntad muere, la pregunta es, ¿qué se lleva consigo? Se lleva todas las misas que se hayan dicho, todas. Se lleva todos los actos santos de todas las personas. Se lleva todas las gracias que Dios ha derramado para toda la familia humana. Se lleva todos los efectos de todos los sacramentos que haya habido. Se lleva todo. Se lleva a Dios. ¿Esa alma pasará por el purgatorio? Por supuesto que no. Dice Jesús que cuando el alma que vive en su voluntad se muere, o sea, la persona muere, el cielo se abaja para llevarla con él, porque no es la criatura, sino es la divina voluntad habiendo hecho vida en la criatura. No es la persona, sino es la acción de la divinidad en la persona. ¿Algún comentario? En la vida del ser humano nosotros, cuando estamos en ese proceso de santidad, a mí me da miedo
el día que llegue la lucha con el demonio. ¿Es normal? Es decir, sí seré, siempre digo, Señor, cuando llegue el momento, sí tendré la fuerza suficiente y pienso, ¿será lucha en todos los aspectos o solamente hasta el punto de Luisa o como lo dio el Padre Pío? Siempre he querido, perdone la pregunta, pero Póngase a hacer pesas para cuando llegue, ¡pum!, le da. Todas las potencias diabólicas juntas, no pueden nada contra una criatura decidida a enfrentarlo y a vencerlo. El demonio es lo más inútil que existe contra una criatura que está totalmente fincada en la fe y en Dios. No puede nada. Todo lo que nos han dicho del demonio es lo que nos hace temer, porque nos lo han puesto como una cosa enorme, como inmensamente poderoso, en fin, y nos dicen demonio y bueno, somos tan miedosos que lo que hacemos es nos tapamos, como si con eso ya parecemos avestruces. Ya no veo, entonces no hay nada. No, el demonio no sirve para nada. Perdón, bueno, sí sirve como amigo. Sirve como amigo, es su mejor amigo. ¿Se entiende por qué? No, ¿verdad? ¿Sí? Porque es el que me va a descubrir lo que yo tengo en mi interior. Entonces, ¿cuál es el mejor amigo? El que me da por mi lado y me dice, ¿estás bien todo lo que haces? No, hombre, está muy bien. Eres, no sé, eres narcotraficante, eres asesino, eres homosexual. No, hombre, eso es perfecto. Qué bien, ¿vas bien? ¿Ese es un amigo? No. El amigo es el que me dice, oye, estás mal, mira, camina por aquí, camina por allá, esto es lo correcto. Ese es el amigo, aunque nos caiga mal. Por lo tanto, el demonio es mi amigo porque es el que me dice, eres un lujurioso, eres un envidioso, eres un soberbio, eres esto. Y le voy a decir, híjole, me caes de la patada, pero gracias por lo que me estás diciendo. si es que yo vivo en un lugar muy lejano, yo, si no hubiera estado en la divina voluntad, no hubiera resistido. Ahí he entendido entonces cómo Dios me ha dado, veo que sí es, fue la fuerza, la gracia, la del Señor. Porque si esto me pasa 5 años atrás, hacía tiempo se hubiera salido corriendo. Entonces, gracias. Bueno, Yo voy a preguntar pues algo parecido a lo que estaba diciendo nuestro compañero. Es que ahorita cuando usted dijo lo de Luisa, que pues que ella luchó 3 años con el demonio, entonces me surgió como la pregunta de que nosotros, pues saber si sí o no, yo creo pues que sí, de que nosotros mismos somos en algunas circunstancias, o no sé si siempre somos el mismo demonio, ¿cierto? Y lo otro es que a veces también cuando uno busca mucho del Señor, las personas también afuera, también a uno se le presentan como obstáculos para uno buscar al Señor. Entonces también se presentan como de otras maneras. Entonces esa era como mi inquietud. por eso, pero No, nosotros somos en algunas circunstancias el mismo demonio, ¿cierto? Sí. somos el único demonio para nosotros. Para mí, el único demonio soy yo. ¿Por qué? Porque soy el único que me puede hacer caer, soy el único que me puede hacer salirme de Dios. El demonio no me puede sacar de Dios. Por favor, eso que quede muy claro. El que decide, el demonio me incita, el demonio propone, el demonio me pone las circunstancias para que yo elija, pero el que elige soy yo. Nada de que, ay, es que me puso una tentación.
cuando en un matrimonio, ay, mujercita linda, es que el demonio me puso y caí con esta bruja que... No, esos son cuentos, esos son cuentos. Caí porque quise caer. Entonces el verdadero demonio para nosotros es nuestra voluntad. Y nos dice Jesús que la voluntad del hombre puede ser el ángel que lo lleve al cielo o el demonio que lo lleve al infierno. Así que tiene toda la razón. El demonio no puede nada. A veces Dios permite luchas con el demonio, como por ejemplo con Padre Pío. Bueno, pero Dios tendrá sus razones de por qué lo pone así, pero nunca lo pudo vencer. Nunca lo pudo vencer. Sin embargo, bueno, por alguna razón, yo no sé cuál pueda ser la razón que lo permitió, pero de alguna manera no se dio. La pelea con el demonio no es tanto física como a veces con Padre Pío que lo golpeaba. No sé con qué lo golpeaba, porque el demonio no tiene la capacidad de poder golpear, no es materia, pero en fin, algo hizo. El demonio es espíritu. El demonio es espíritu. El mejor ejemplo para esto, o sea, de lo que deberíamos de hacer, el mejor ejemplo que nos han dado son los marranos, los chanchos, los puercos. Es el mejor ejemplo que nos han dado de cómo luchar con el demonio. ¿Se acuerdan del el endemoniado de Gerasa? ¿Sí? ¿Qué pasó? Es un episodio muy curioso. Del endemoniado que todo mundo le tenía miedo, en fin, se le presenta a Jesús. ¿Y qué es lo primero que le dice el demonio? Sé quién eres. Y Jesús le dice, cállate, ya deja de moler. Y luego Jesús simplemente le dice, sal de él. ¿Qué le dice el demonio? No, se equivocaron. ¿Qué acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y uno dice, a ver, ¿qué dijo? ¿Que el demonio no está atormentado? ¿Que el demonio no está en el infierno? Entonces, ¿cómo es que dice que acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Curiosísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice el demonio? Cuando menos, si me vas a sacar de donde puedo actuar, cuando menos déjame entrar en los puercos. Y uno dice, ¿y por qué quiere entrar en los puercos? Porque aunque sea en un puerco, puede caminar, puede quizás hasta acercarse y morder. O sea, puede actuar todavía. Jesús se lo permite, adelante. Se meten en los puercos. Oye, y de repente el puerco dice, ¿y este puerco qué hace dentro de mí? ¿Sí? ¿Mandé? Dice, ¿y este puerco qué hace dentro de mí? ¿Y qué hace el puerco? Sale corriendo y se mata. Prefiere morir que estar con el puerco del demonio en él. Ese es el mejor ejemplo que tenemos de lo que debemos hacer cuando creemos que el puerco está dentro de nosotros. Pero nosotros no necesitamos suicidarnos, necesitamos mandarlo al diablo. ¿Sí? A ver, diablo, vete al diablo. No, mejor lo mandamos con Dios. A ver, diablo, vete con Dios. Ese es tormento inmenso para él. O sea, el mejor ejemplo parece mentira que nos la den los puercos. ¿Se entendió? Doc, hacen una pregunta. Cuando se dice que tenemos una tentación, debemos huir, no enfrentarla. Eso no es así, es de las cosas que debemos desaprender. A ver, ¿cuál fue? Debemos enfrentarla, no huir.
Cuando se dice que tenemos una tentación, debemos huir, no enfrentarla. No, debemos enfrentarla, debemos vencerla. El huir no nos va a dar la victoria, al contrario. Y aunque sea en la voluntad humana, o sea, en la voluntad humana, cuando llega una tentación, si yo huyo de la tentación me va a perseguir, porque me va a estar en la mente continuamente, hasta que caigo. Cosas tan sencillas, tan comunes como fumar. No es así precisamente un pecado ni nada, pero es un ejemplo. Cuando yo fumo y quiero dejar de fumar, y de repente me viene la tentación de fumar y huyo de esa tentación, voy a estar continuamente pensando en el cigarro, en el cigarro, en el cigarro hasta que caigo. Pero si la enfrento y digo, nada, no me conviene, no quiero seguir fumando, se acaba. Y Jesús nos dice que cuando viene una tentación, si realmente es eso, es tentación, con rechazarla, con hacerle, o sea, decirle no, se acabó. No vuelve otra vez, porque el demonio es el padre de la soberbia y como la tentación viene por él, en ese momento no resiste que lo despreciemos y se va. Pero si vuelve, si no se aleja, entonces ya no es tentación, sino es un vicio radicado en el alma. Y ese cuesta un trabajo tremendo, porque eso es lo que hemos hablado. O sea, nuestro espíritu necesita alimento igual que nuestro cuerpo. Hemos alimentado nuestro cuerpo, hemos hecho crecer nuestra vida física, pero nuestra vida espiritual la hemos dejado en inanición. No le hemos dado alimento, cuando mucho el catecismo allá de niño y se acabó. Por lo tanto, vive en hambrienta. Tiene que alimentarse porque si no se muere. Y el único alimento que le estamos dando a la vida espiritual son nuestras miserias. Por lo tanto, se habitúa a las miserias, se habitúa a ese alimento que no le corresponde, pero que es con lo único que sobrevive. Por lo tanto, ahora requiere, ansía, desea ese alimento, y esos son los vicios que tenemos. ¿Qué trabajo nos cuesta el romper con un vicio? Porque el vicio ya no viene de afuera, no es una tentación, sino el vicio sale de adentro de nosotros como algo personal, como algo que yo necesito porque yo lo quiero, porque yo lo deseo, porque yo soy el que está saliendo de mí. Cuesta un trabajo tremendo. ¿Mande? Ansiedad, o sea, desesperación y una búsqueda continua, un pensar continuo en eso. A mí en lo personal, les voy a decir, me gusta mucho hablar de la tentación sexual porque es muy obvia. O sea, las otras tienen lo mismo, pero no son tan claras como la parte sexual. Cuando alguien está habituado a este sexo indiscriminado, en el momento que lo quieres reprimir, inmediatamente la mente empieza a elaborar figuras de sexo en la mente y está continuamente y va creciendo hasta que cae. Y si no cae en la tentación, cae en la satisfacción, pero personal, o sea, autosatisfacerse. Pero tiene que hacerlo a como dé lugar, porque es un vicio que tiene radicado en el alma. Y los vicios radicados en el alma no son solamente con las miserias, también son con las virtudes. También son con las virtudes. Porque cuando un alma se ha aficionado
a una determinada práctica religiosa, no puede prescindir de ella. Y aunque llegue la divina voluntad, aunque llegue Jesús y nos diga, oye, calmada, le decimos no. Hay un ejemplo muy bueno en María Valtorta. Ya van como 10,000 veces que les nombro a María Valtorta, ¿verdad? Por favor, consíganla y léanla, es maravillosa. Está María Valtorta y se dispone a rezar. O sea, ella tenía su rutina y llega la hora en que ella tenía que rezar. No sé qué quería rezar, pero quería rezar. Y en ese momento se le aparece Jesús. Y entonces María Valtorta le dice, oye, no la mueles. Bueno, la mueles es mío. No la mueles. ¿Qué no ves que me estoy disponiendo a rezar? ¿Se fijan lo que está diciendo? O sea, no me vengas a molestar, voy a rezar para ti. Y Jesús le dice, eso es exactamente lo que quiero. Tú me perteneces, no le perteneces al rezo, me perteneces a mí. Y yo hago contigo lo que tú has decidido que yo haga. Así que deja tu rezo y ponme atención. ¿No les parece excelente eso? Porque a veces tenemos vicios, pero vicios en lo bueno. Son las no sé qué y es hora del ángelus. Y hagamos lo que hagamos, estamos ahí. La coronilla, híjole, ya se me pasó. Sí se entiende, ¿eh? Es un vicio lo que tenemos, un vicio, no es una devoción, es un vicio. Doctor, una preguntita. Como estábamos hablando ahorita de que el ejemplo de María Valtorta que se le presentó Jesús y tenemos el vicio, ¿cuándo sabe uno que es vicio? O sea, obviamente usted explicó que es una tentación y luego que se convierte en vicio. O sea, ¿cómo sé yo que mis oraciones no son devociones, sino ya son vicios? Cuando el día que usted no lo pueda hacer por alguna razón y sienta que ya le falló, que pecó porque no lo hizo. Un ejemplo, digo, a veces los ejemplos son más prácticos que lo que uno pueda decir. Creo que ya lo he dicho algunas veces, no sé si lo hayan escuchado. Estaba yo en misa de 10 de la noche, o sea, cuando yo todavía trabajaba como médico. O sea, salía a veces tarde, fuera del hospital o fuera de la consulta. Y entonces me iba a misa de 10 de la noche. Ahí en esa iglesia había 2 sacerdotes ya muy ancianitos, de veras ancianitos que ya casi no podían caminar. Entonces sale el sacerdote a decir la misa y el otro sacerdote, en vez de ir al confesionario porque le cuesta mucho trabajo, se sienta así a un lado del altar a confesar. Estamos haciendo cola, era cuando necesitaba yo la confesión. ya me descubrí, necesitaba yo la confesión. Y ahí estoy esperando, pues había una cola y atrás de mí se pone una señora. El padrecito, el que está diciendo la misa, va poco a poco, nos da tiempo suficiente para confesarnos, pero hay una persona que se tarda mucho con el sacerdote. Y la señora que está atrás de mí empieza, ay, es que no nos va a alcanzar el tiempo. Ay, es que no, que se apure el padrecito. Y lo decía en voz alta, o sea, ay, ojalá y el padre ya se apure porque no voy a poder confesarme. Y en fin, siguió, acabó el padrecito, llegó la comunión, yo alcancé a confesarme. Me paro y en ese momento ya el padre estaba terminando la comunión y dice la señora, es que ya no voy a poder comulgar, llevo 40 años comulgando diario. ¿Qué le importaba a esa señora? ¿Comulgar o su récord? Su récord. Le importaba su récord de 40 años comulgando diario.
Eso es un vicio. ¿Sí? ¿Cuántos años lleva rezando sus oraciones? Ay, doctor. Doctor, Ay. Ujú. tengo una curiosidad. ¿El estudio de la divina voluntad tiene grados? De empezar en tal parte y terminar graduándose. Bueno, tiene que entrar a kinder, luego primer grado, segundo. La divina voluntad es toda una revelación, es un don que Dios nos quiere dar. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros va a entender, va a comprender en diferente tiempo, con diferente velocidad, dependiendo de la disposición que tengamos. Jesús es el que nos va a ir conduciendo. No somos nosotros ni es alguien en el grupo. No, no, aquí no hay maestros, no hay guías, no hay directores espirituales, no hay nada. Aquí es Jesús y el alma. Entonces, ¿qué tanto vayamos a necesitar de tiempo? No sabemos. A veces comprendemos muy bien desde el principio, a veces el principio no lo comprendemos y comprendemos lo que está un poco más adelante. Y lo que hemos dicho, lo que dijimos ayer, necesitamos enamorarnos de Jesús para que una vez enamorados de Él, no pongamos reparo en lo que nos va a ir pidiendo. Que aunque lo que nos va pidiendo es para bien de nuestra alma y para gloria de Él, de todas maneras a veces a nosotros nos parece muy difícil o contrario a lo que Dios quisiera de nosotros. Entonces depende mucho de cada persona, pero grados no. Ahora, hay grados en la vida de la divina voluntad, que lo dijimos, esos 4 grados, sí, pero también eso depende de mi disposición. ¿Nos vamos a graduar? Nunca, nunca, porque poder abarcar al infinito que es Dios, no lo podremos abarcar. ¿Podremos estar viviendo plenamente en la divina voluntad? Sí, pero abarcar a Dios, jamás. Jesús le dice a Luisa, hablando de este abarcar a Dios, Luisa pensaba que María había tenido la plenitud de la vida divina. Y le dice que no. Le dice, María como ser humano, como criatura, no pudo abarcar a la infinitud que es Dios. Y luego dice, ni siquiera yo pude abarcar a todo Dios. Él, refiriéndose a Él como hombre, no lo pudo abarcar, pero unido a la divinidad, bueno, ya es otra cosa, pero Él como hombre no lo pudo abarcar. Así que graduarnos en la divina voluntad, nunca le van a dar título. Doctor, digamos que con todas las charlas que hemos tenido, bueno, hay cosas que son bastante novedoso escucharlas. Sin embargo, cuando uno empieza como a meditar sobre ellas, encuentra, digamos que mucha lógica, ¿sí? Pero hay algo que a mí, digamos que en esta mañana todavía yo no le he podido encontrar la lógica, ¿cierto? Me cuesta mucho porque digamos que como católicos, para nosotros el Evangelio es, digamos que un dogma de fe, ¿sí? O sea, lo que ahí está, está y nosotros no tenemos por qué discutirlo, como usted nos ha manifestado en muchas cosas, simplemente creemos y ya. Y cuando se refieren a la confesión, particularmente, ¿cierto? Se le dice a los apóstoles, ¿cierto? Lo que ustedes aten en la tierra, bueno, ¿saben a qué me refiero, cierto?
Y ya luego entonces usted dice pues que a Luisa le manifiestan que no, que la confesión quizás ya cuando lleguemos a cierto estado, digamos que ya no es tan importante, ¿cierto? Entonces como que ahí ya para mí no he podido encontrar como esa coherencia en que hemos dicho siempre que lo que está en el catecismo y en el evangelio no lo discutimos, pero ya vamos a tener una posición muy diferente con la divina voluntad. ¿Sí me hago entender? Ujú. Yo quisiera que usted por favor me aterrice un poquitico más ese tema. Que la aterrice. Espero que tenga una cuerdita atada al pie para poderla jalar. En primera, yo no dije eso, ¿de acuerdo? O sea, lo que está en el Evangelio está y hay que creerlo, totalmente de acuerdo, pero hay que ponerlo, situarlo en contexto con el tiempo. Igual que lo que está en el Antiguo Testamento, ¿es cierto o es falso? Cierto, ¿verdad? Pero hay que situarlo en el tiempo, porque esto verdadero aquí ya no es verdadero acá. Ayer comentábamos de Pedro, cabeza de la iglesia, primer papa, que se aferra, está necio, perdón Pedro, está necio en querer seguir con las prácticas del judaísmo, introducirlas al cristianismo. Y tiene que venir Pablo, que no es apóstol, que no conoció a Jesús, sino que fue perseguidor de Jesús, pero que Jesús le pone, o sea, en un momento lo lleva al tercer cielo, como habíamos mencionado, y ahora tiene que venir un laico, a decirle a Pedro, estás mal. Y Pedro tiene que corregir, pero no corrige completo. Sigue aferrado a lo humano, sigue aferrado a la religión judía. ¿Sí? Aún a pesar de que le demuestran lógicamente que ya no tiene por qué creer en eso, que ya no tiene por qué poner la justificación de la criatura en los actos del judaísmo. Y entonces medio aceptan. Pedro y Santiago dicen, bueno, de acuerdo, ya no se van a circuncidar, pero no pueden comer carnes inmoladas a los ídolos, ni tomar sangre. Bueno, ya fue un logro. Y entonces Jesús dice, ay, estos necios están cerrados de la cabeza. Y le bajan una manta a Pedro en una visión con puros animales impuros y le dicen, come. Y entonces todavía Pedro, todavía se da baños de pureza. Dice, Señor, yo nunca he comido animales impuros. O sea, ¿sí se da cuenta de lo que estoy queriendo decir? O sea, está tratando de poner lo suyo, lo que él ha vivido, lo que él ha creído y que era bueno acá, lo está queriendo poner aquí. Y entonces, ¿qué le dice la voz aquella de Dios? No llames impuro lo que yo ya purifiqué, así que come. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿aquello que está en el Antiguo Testamento era bueno? Sí. Ahora, puesto en el Nuevo Testamento, el contexto ya no es igual. Entonces ahora el contexto ya cambió. Entonces ahora el contexto es todo lo que Jesús nos deja a través del Evangelio, a través de todo lo que nos da por su iglesia. Aquí lo tenemos, en este contexto. Este contexto viene y ahora llega Jesús y nos dice, ¿sabes qué? Ahora ya no quiero tu vida santa, ya no quiero tus virtudes, ya no me satisfacen tus virtudes. Ahora quiero vida divina. Porque eso es como yo te pensé desde toda la eternidad, porque eso es lo que yo quería de ti desde toda la eternidad,
pero no había llegado el tiempo. Pero ya a ti en este momento te tocó, vas a vivir vida divina si quieres, y no quieres, no. Entonces, el contexto que nos toca vivir ahora es un poco diferente de esto, pero no hay nada en la divina voluntad que no esté en el Evangelio. No hay nada que no esté en el Evangelio. En la confesión, ¿para qué se las da? Todo aquel al que le perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Al que no se los perdone, no les serán perdonados. Ese es el contexto. Vamos a ponerlo aquí. ¿Tiene pecados? Necesita confesarse para que le sean perdonados. Pero si tiene pecados, quiere decir que está actuando con su voluntad humana y está haciendo uso de sus atributos que Dios le dio como opción. Pero si llega alguien y dice, yo vivo plenamente en la divina voluntad, que sea realmente vida en la divina voluntad, ya no hay pecado. Ya no hay pecado. Por lo tanto, la confesión sería inútil, porque ya no hay pecado, ya no hay que perdonar. ¿Sí se entiende?